Imagina un mundo ancestral, un tiempo suspendido entre el mito y la realidad, donde los dioses no eran solo figuras lejanas, sino presencias activas que caminaban sobre la tierra. Un tiempo en el que las estrellas no eran simples puntos de luz, sino flechas ardientes lanzadas por seres divinos, y donde nacer no era un simple accidente biológico, sino el cumplimiento de una misión sagrada. En ese cosmos vibrante y lleno de significado, surgió un ser cuyo destino no solo marcaría su propia existencia, sino que daría origen a un pueblo entero, tejiendo su historia con hilos de nubes, montañas y estrellas. Ese ser fue Mixtecatl, el habitante de las nubes. En el vasto y fascinante panteón de las culturas mesoamericanas, la figura de Mixtecatl ocupa un lugar especial, sobre todo para los pueblos mixtecos, quienes se ven a sí mismos como sus descendientes directos. Su nombre, que en la lengua náhuatl se traduce como el habitante de las nubes o el señor de la tierra de las nubes, encapsula perfectamente su esencia. Mixtecatl no es solo un dios del cielo, es el vínculo sagrado entre el mundo celestial y el terrenal, el puente que une lo divino con lo humano. Para entender su importancia, debemos viajar a los orígenes del universo, según la cosmovisión mixteca. Los relatos antiguos, plasmados en códices y transmitidos oralmente de generación en generación, nos cuentan que Mixtecatl formaba parte de los primeros seres divinos. Él nació de la unión primordial de los dioses creadores, Ometecuhtli y Omecihuatl, la pareja dual que habitaba en el lugar más alto de los cielos. Desde su nacimiento, Mixtecatl no fue una deidad estática, sino un mensajero, un caminante cósmico. Su naturaleza era el movimiento, la transformación y, sobre todo, el origen. La historia más fascinante y poderosa sobre Mixtecatl es, sin duda, la que narra el nacimiento del pueblo mixteco. Los mitos cuentan que él, junto a sus hermanos, emprendió un viaje desde los cielos hacia la tierra. Al llegar, no encontraron un mundo vacío, sino un paisaje mágico y lleno de vida, dominado por un extraordinario árbol sagrado. Este no era un árbol cualquiera. Era el Axis Mundi, el eje que sostenía el universo, cuyas raíces se hundían en el inframundo y cuyas ramas tocaban los cielos. Este lugar mítico, conocido como Apoala, se convirtió en el escenario del milagro de la creación humana. De ese árbol sagrado, como si fueran frutos divinos, brotaron los primeros hombres y mujeres mixtecos. Los primeros gobernantes, los fundadores de los grandes linajes, surgieron directamente de su corteza y de sus flores. Pero Mixtecatl no fue un simple espectador de este acontecimiento prodigioso. Su papel fue mucho más profundo y activo. Fue uno de los seres divinos, responsables de guiar y proteger a estos primeros humanos, de conectar su recién nacido mundo terrenal con el plano sagrado del que él mismo provenía. Mixtecatl se convirtió en el puente viviente, la garantía de que la identidad mixteca no sería únicamente terrenal, sino que estaría impregnada de una esencia celestial. Él era el guardián del linaje divino, el recordatorio constante de que el pueblo de las nubes, los Ñu Sabi, como se autodenominan los mixtecos, llevaban en su sangre la herencia de los dioses. Su figura aseguraba que, sin importar las dificultades que enfrentaran en la tierra, siempre tendrían una conexión con las alturas, con su origen cósmico. El simbolismo de Mixtecatl es increíblemente rico y polifacético. No solo representa el origen, sino también la dualidad inherente a la vida. Como habitante de las nubes, personifica la lluvia, la niebla y las tormentas, elementos que pueden ser tanto creadores como destructores. La lluvia fertiliza la tierra y permite las cosechas, pero una tormenta violenta puede arrasar con todo. Esta dualidad enseña una lección fundamental sobre el equilibrio en el universo, la vida y la muerte, la creación y la destrucción, la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda. Mixtecatl es también un dios de los viajeros y los comerciantes. Como caminante cósmico, protegía a aquellos que se aventuraban por los difíciles caminos de la Mixteca, una región montañosa y de valles profundos. Los mercaderes,
que recorrían largas distancias para intercambiar bienes, se encomendaban a él para tener un viaje seguro. Su figura era un faro de guía en la incertidumbre del camino. Además, Mixtecatl se asocia con el sacrificio y la renovación. En algunas representaciones, se le muestra con rasgos que recuerdan a Tezcatlipoca, el poderoso dios del espejo humeante en la mitología náhuatl. Esto sugiere una conexión con los ciclos de transformación, donde algo debe morir para que algo nuevo pueda nacer. El sacrificio, en este contexto, no es solo un acto de ofrenda, sino un mecanismo cósmico necesario para mantener el orden del universo y asegurar la continuidad de la vida. A través de este lente, Mixtecatl se convierte en un agente de cambio perpetuo, un recordatorio de que la existencia es un flujo constante de renovación. Su importancia era tan central que su nombre resuena aún hoy en rituales y ceremonias tradicionales. En las comunidades mixtecas más apegadas a sus raíces, las narraciones antiguas se siguen contando alrededor del fuego, y el nombre de Mixtecatl es invocado como un recordatorio sagrado de su identidad. Es un ancla que conecta el presente con un pasado glorioso y divino, reafirmando que los mixtecos no son solo un pueblo que habita una tierra, sino que son, literalmente, gente que proviene de las alturas. Pero la historia de Mixtecatl trasciende el mito de origen. Es, en su núcleo, una profunda lección sobre la identidad, el propósito y el sentido de pertenencia. Nos enseña que nuestras raíces no son solo una anécdota del pasado, sino una fuerza viva que moldea nuestro presente y nuestro futuro. Nos recuerda que, sin importar cuán pequeños o insignificantes nos podamos sentir en la inmensidad del cosmos, todos venimos de algo más grande. Llevamos dentro de nosotros un linaje de fuerza, de resistencia y de luz que se ha transmitido a través de incontables generaciones. La figura de Mixtecatl nos enseña que no somos producto de la casualidad. Somos parte de una historia épica que comenzó mucho antes de que naciéramos y que continuará mucho después de que nos hayamos ido. Cada uno de nosotros es un eslabón en esa cadena sagrada que conecta el cielo con la tierra. Esta visión del mundo nos invita a mirar nuestras propias vidas con una nueva perspectiva. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son las historias, los mitos y las leyendas que formaron a nuestros antepasados? Al explorar estas preguntas, no solo descubrimos datos históricos, sino que también nos conectamos con una fuente de poder y sabiduría que reside en nuestro interior. La herencia de Mixtecatl es un llamado a honrar nuestro origen, a cuidar de la tierra que nos sostiene y a vivir con la conciencia de que somos portadores de una chispa divina. Es una invitación a levantar la vista hacia las nubes y recordar que, de alguna manera, todos somos habitantes de las nubes, descendientes de las estrellas. Esta historia de Mixtecatl y el nacimiento del pueblo mixteco es solo una de las miles de joyas que se esconden en el tesoro de las mitologías del mundo. Cada cultura, cada pueblo, tiene su propia versión de la creación, su propio panteón de dioses y héroes, sus propias lecciones sobre el sentido de la vida, y cada una de esas historias tiene el poder de inspirarnos, de enseñarnos y de conectarnos con lo más profundo de la experiencia humana. Al final del día, todos buscamos respuestas a las mismas preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Los mitos, como el de Mixtecatl, no nos dan respuestas científicas, pero nos ofrecen algo quizás más valioso. Nos dan significado. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas las nubes moverse, formando figuras caprichosas en el azul infinito, piensa en Mixtecatl, el caminante cósmico. Piensa en el árbol sagrado de Apoala y en el pueblo que nació de él. Y reflexiona sobre tu propio origen, sobre las historias que te han formado y sobre el legado que quieres dejar. Porque, al igual que los mixtecos, tú también eres parte de una historia mucho más grande de lo que imaginas. Si esta increíble historia sobre el origen de un pueblo te inspiró tanto como a mí, me encantaría saber tu opinión. Cuéntame en los comentarios. ¿Sientes que tus raíces y la historia de tus antepasados influyen en quién eres hoy?
¿Conoces algún mito de origen similar en tu propia cultura? Y si te apasiona descubrir más figuras míticas, leyendas olvidadas y relatos poderosos que han moldeado nuestro mundo, no te vayas a ningún lado. Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque el próximo video, cargado de más misterios y sabiduría ancestral, ya está esperando por ti. Gracias por acompañarme en este viaje a las nubes. Nos vemos muy pronto.